Estamos frente a una crisis de salud pública mundial, sin dudas. También una crisis de miedo y de ansiedad. Y por eso te dije antes de empezar que tenemos que ayudar, porque hay mucha gente con miedo, con ansiedad. Lo veo en las redes, lo veo en mi WhatsApp, lo veo en los diarios. Y creo que esta charla podría ayudar. Eso es lo que intenté decirte, que tenemos que ayudar a bajar los niveles, a calmarnos, a entender cómo funciona el miedo y la ansiedad. Estamos frente a una crisis, además de salud pública, de miedo, una crisis de relaciones internacionales. Los países están cerrando las fronteras, una crisis de moral. Algunos actúan egoístamente y no piensan en el bien común, en lo colectivo, que nos hace humanos. Y también esta crisis nos pone a prueba como especie. Yo creo que la especie humana está a prueba hoy. Tenemos que rescatar lo mejor de la especie humana, lo que tenemos como algo reservado a nosotros y no a otras especies animales, el altruismo, la capacidad de educarnos, la ciencia, la cooperación, la inteligencia colectiva. Pero antes de ir a tu pregunta concreta, quiero rendir un homenaje, y vos me vas a acompañar, a todos los profesionales de la salud que están poniendo su cuerpo, ayudándonos a todos, que van a estar en el frente en lo que viene. Y yo conozco bien el sistema de salud, lo que hago. Hay héroes, heroínas, enfermeras, camilleros, auxiliares, técnicos de laboratorio, médicos. Y la Argentina tiene que reconocer a estos héroes y heroínas. Comparto ese homenaje. Y darle esta gratitud de estar... Porque hay gente que no puede parar, hay gente que no puede aislarse. Y uno de ellos son los profesionales de la salud. Yo te decía... ayer empecé a tener miedo, o sea, no angustia, no zozobra, no incertidumbre, miedo. Y conversando con la familia, con los amigos, me decían, hay que encerrarse 14 días, hay que meterse adentro, 14 días de casa, hay que cerrar todo y no hacer otra cosa. ¿Está bien decir esto? Sí, hay que entender un poco cómo funciona el cerebro, porque el 14 días en tu casa lo puedes pasar muy mal si tu cerebro tiene ansiedad, si tiene miedo. Y puedo explicar un minuto cómo funciona. Claro. Si vos me decís a mí, mirá qué osado tu pregunta y la respuesta, es cómo podrías resumir la conducta humana en miles y miles de años. Mirá qué osado, ¿no? Y yo diría, bueno, básicamente lo más importante que hacemos de última es detectar el peligro para poder sobrevivir. Cuando detectamos el peligro, tenemos la posibilidad de luchar, de paralizarnos o de huir. Y esto es desde siempre el ser humano. Nosotros tenemos dos tipos somos seres emocionales. Nosotros somos emocionales. Hay dos tipos de set de emociones, dos tipos de emociones. Unas primarias, que compartimos con otras especies. Fíjate vos, somos tan emocionales los seres humanos, que a veces nos sentimos muy racionales, que tenemos emociones primarias, básicas, que nos relacionan con nuestro pasado evolutivo. El miedo, la ira, el asco, la alegría, la tristeza, eso están en otras especies. Pero tenemos emociones únicas que nos separan de nuestro pasado evolutivo, que nos hacen humanos, que son el orgullo, la vergüenza, la culpa. Eso depende más de la cultura. Pero los animales no tienen orgullo, no tienen vergüenza. Y a veces eso depende del contexto. No es lo mismo el orgullo en Medio Oriente que acá, o la culpa en Medio Oriente que acá. O la vergüenza misma, claro. Exacto. Pero volviendo de todas estas emociones, que somos seres emocionales, la más importante, si vos me decís cuál es la más importante, es el miedo, porque detecta el peligro. Y si nosotros no detectamos el peligro, no sobrevivimos. Y en el proceso de sobrevivir, muchas veces nosotros nos olvidamos de la verdad, no importa la verdad. Si hace hace 50.000 años nuestro antepasado estaba en la selva y veía una sombra, no se ponía a analizar si la sombra era de un oso que lo podía matar o de una rama que daba sombra, porque si analizaba, buscaba la verdad y era un oso, no sobrevivía. No importaba la verdad, disparaba. ¿Qué es lo que seguimos haciendo? No importa la verdad acá, huimos. Y también somos tribales, necesitamos estar en nuestro... El otro es diferente y tenemos miedo. Ahora, si entra alguien acá al estudio con un arma y empieza los tiros, vos y yo y todos los que están acá, vamos a tener cambios corporales, hipertensión arterial, redistribución de la sangre a los músculos para correr, no vamos a tener ganas de hacer la digestión, obvio, dilatación de la pupila, taquicardia, bueno, eso es miedo. Si zafamos, todo lo que estamos acá, zafamos y no nos matan, estas ametralladoras que entraron, luego vamos a sentir el miedo. El sentimiento es posterior al miedo que son los cambios corporales. Ahora, ¿qué pasa si vos y yo nos imaginamos que está viniendo alguien con una metralleta acá? No vemos la amenaza, las imaginamos. Eso es la ansiedad.
La ansiedad es una respuesta anticipatoria que tenemos los humanos al miedo. Y lo que estamos viviendo ahora es una crisis de ansiedad, además de la crisis de salud pública. Esto es muy interesante, Ossi. No es que estamos en la fase del el tipo que entra acá con la ametralladora. Estamos representándonos como si viniese a entrar. Estamos representándonos si el coronavirus me afecta directamente. Y es una amenaza. A ver, la amenaza imaginaria es real. Es a diferencia de la psicosis. La psicosis es si yo imagino algo, claro, que hay, qué sé yo, que hay un virus que no existe. Bueno, ahí tenemos una ansiedad razonable, tenemos un miedo razonable porque la amenaza está. Claro. Ahora, si uno ve la probabilidad, a tu edad, con buena salud, quizás tengas, en el caso que te infectes, tengas una gripe. O una gripe que puedas... brava, de unos Pero días. ¿qué pasa? Si vos estás todo el día... Después vamos a hablar de salud pública, si querés, porque no quiero hacer tu caso, porque es un tema serio este. Pero si vos estás mirando todo el día videos de China, de Italia, de España, estás recibiendo audios de tus amigos que te mandan, que le mandaron, que están chequeando Facundo. Twitter y demás, ¿qué va a pasar? Va a pasar en tu cerebro una cosa que nosotros llamamos, en la ciencia de comportamiento, una negligencia de la probabilidad. Vos vas a pensar que vas a tener mucho más probabilidades porque vas a ver permanentemente la amenaza de lo que tiene tu grupo etario, por ejemplo. Claro, sí. Entonces entramos en una psicosis o una ansiedad, perdón, generalizada, donde vos vas a estar muy preocupado, que es lo que está pasando ahora. Pero yo le agrego esto, y perdón que te interrumpa. Digo, al miedo fundamentado. Hay casos de coronavirus. Wuhan existe, Italia existe, España existe, 79 casos en la República Argentina. Yo doy un paso más. O me parece que muchos de nosotros damos un paso más en la Argentina. ¿Estamos preparados para enfrentar en la salud pública una epidemia, una pandemia como la que estamos viendo? Y es pregunta. Mirá, primero que estamos enfrentando algo desconocido. Este virus no existía, no conocíamos este virus los seres humanos en octubre del año pasado. Es algo nuevo. Los países están reaccionando como pueden. En Occidente no teníamos una pandemia desde 1918. Los chinos tuvieron una en 2002, por ejemplo, más reducida. Y por eso ciertos países asiáticos quizás respondieron, entre otras cosas, con una celeridad que no vimos en otros lados. Pero es muy dinámico todo. Y estamos enfrentándonos a algo serio y lo que tenemos que hacer para reducir esto, nosotros tenemos un control de ilusión, que vamos a controlar todo, y no podemos controlar todo. Entonces, tenemos mecanismos de disminuir la ansiedad y vamos y compramos papel higiénico, compramos gel, no pensamos en el bien común. Y eso nos alivia la ansiedad un poquito, pero después viene reforzada la ansiedad. Cuando se alivia, viene reforzada. Yendo a tu pregunta, lo que podemos hacer ahora es entender que esto tiene que ver con el gobierno es una importancia clave, pero también con el sistema sanitario y la conducta de nosotros. Nosotros somos clave, la sociedad es clave, porque si se comporta de una manera o de otra, el gobierno puede decir, tienen que hacer esto, pero si la sociedad no cumple las indicaciones, y esto es un momento donde hay que cumplir las indicaciones, nos guste o no un gobierno, hay un Ministerio de Salud Pública, están los expertos de Argentina en infectología, en clínica médica, los expertos del Ministerio de Salud, tenemos que obedecer, informarnos seriamente, y eso es lo que podemos hacer. O sea, cumplir lo que nos pide el gobierno. Sí. Hay que cumplir lo que dice el gobierno. ¿Qué haces con los tipos que te dicen, no pasa nada, lo inventaron los chinos, van a vender vacuna, a mí no me van a encerrar, esto es una gripe? ¿Qué haces con eso? Educación, por eso estoy acá. Porque nosotros tenemos que educar que esto es serio, que vamos a tener seguramente muchos infectados en la Argentina. Lo que tenemos que lograr es que no haya un crecimiento exponencial, porque eso va a colapsar el sistema de salud. Tenemos que aplanar, tener casi la misma cantidad de casos, pero no en forma de pico que sobrepase el sistema de salud. Y para eso tenemos que todos pensar en el bien común. Lo que justamente no tenemos que hacer es sacar lo peor del ser humano, el egoísmo, el individualismo, la viveza criolla. Acá no sirve la viveza criolla, acá sirve la inteligencia colectiva, sentirnos como nación, como comunidad. Hoy somos una nación. Esto nos unió al mundo y a los argentinos. Yo hablo de la Argentina, pero acá este es un ejemplo también de lo que debe ser una nación. Una nación es mucho más que un montón de gente viviendo en un cacho de tierra. Una nación es un propósito que excede al individualismo, a lo personal. Y hoy tenemos que actuar como una nación, en forma patriótica, cuidarnos entre todos, porque si yo me cuido, si vos y yo nos cuidamos, que quizás no estamos en un grupo con un alto riesgo para tener, el 80% de la gente que se infecta va a tener una gripe, va a haber un 20% que va a estar con una enfermedad más severa,
y un 5% que va a tener una condición severa. Entonces, aunque muchos de nosotros no estemos en el grupo que va a complicarse, quizás en forma no individual, quizás yo me complico, Claro. sino en forma general, tenemos que pensar en el otro, porque un abuelo que no tiene un respirador en Santiago del Estero debe ser mi papá o mi abuelo, una persona vulnerable tiene que ser mi hermano. Tenemos que pensarnos como nación y como familia. ¿Cómo haces para que eso pase cuando tenés tipos que el energúmeno esto que agarra las piñas al vigilador? En Rosario la mujer que dijo se va al casamiento a pesar que estuvo, y se replica, y tiene que intervenir un fiscal. A mí me impacta que para tener este espíritu altruista, para que vos seas consciente que tu abuelo puede necesitar el respirador, tiene que ir un fiscal y la policía a detenerte. Sí, bueno, en Argentina tenemos conductas individualistas que conocemos desde siempre, y bueno, este momento es donde tenemos que estar acá. Ustedes tienen un rol muy importante, vos tenés un rol como uno de los comunicadores más importantes de la Argentina, los periodistas científicos, los médicos, el gobierno. Lo que yo aconsejo, porque si nosotros estamos todo el día escuchando a esta gente, viendo estas conductas, nos vamos a entrar en un mecanismo de ansiedad que va a afectar nuestro bienestar mental. Entonces yo estoy acá en parte para ayudar, y no solo yo hablo del conocimiento de mi área o de todos los médicos de la Argentina que conocen esto. Tenemos que tratar de bajar la ansiedad, que es objetiva la ansiedad, hay una amenaza, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer lo que debemos hacer, es seguir las instrucciones de gente seria. El miedo, saber que el miedo paraliza, entonces tenemos que enfocarnos en las cosas que nos van bien en la vida, tratar de buscar qué cosas tenemos bien, en el bien común, en un sentido de propósito que nos exceda individualmente, meditar. Hay una serie de cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental. Porque si nosotros estamos atrapados en el miedo, no vamos a poder... Yo quiero educar en esto porque... si nosotros estamos atrapados en el miedo, no vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. A Italia, que son nuestros padres, no casualmente, ¿le pasó lo que le pasó por una torpeza científica o por no ser empáticos, altruistas, como vos decías? Mirá, yo no soy experto en infectología ni en epidemiología, pero como todo médico estamos al tanto de lo que está pasando. En Italia la propagación de la enfermedad fue mucho más alta que Alemania, que está pegado. Y se discute esta pregunta. Una de las posibilidades es que Italia, junto a Japón y a Mónaco y a algunos lugares de California, tiene una población muy longeva, que es una población vulnerable. También otro fenómeno es que había mucha comunicación entre chinos que viajaron al norte de Italia por ciertos festivales de calzado, de la moda, que vos sabrás porque conocés mejor Italia que yo. Así que hay fenómenos específicos. Pero... yo no sería cauto en criticar, como mucha gente también lo hace, a los sistemas de salud, a cómo respondieron los gobiernos. Se está haciendo